Bueno, pues tío Alberto, todo inicia en el señorío de Cuitláhuac, el señor de Iztapalapa, tío Alberto, que además, por cierto, ¿sabe qué quiere decir Iztapalapa? ¿No sabe la raíz de la palabra náhuatl Iztapalapa? Lugar de las lajas, las aguas de las lajas, Iztapalapa. Por eso vamos a seguirle, tío Alberto. Y bueno, tío Alberto, esto el Viernes Santo va a estar de luces, bueno, con tiendas, con los personajes bíblicos, con Poncio Pilatos, con Judas, con Jesucristo, y que además, ¿sabes uno de los requisitos para representar a alguno de estos personajes? Bueno, tiene que ser, bueno, de religión católica, estar bautizado, ser sin vicios, sin beber alcohol y por supuesto, en el caso de si interpreta a Jesucristo, no ser casado. Los otros personajes que ya son mayores, pues también puede participar, pero tiene que ser casado, no vivir en lo que dirían en concubinato. Así, las exigencias son duras para la gente que quiere entrar y representar, incluso a los saracenos, ¿no? O a los nazarenos, perdón, ya ando por otro lado, tío Alberto, pero esos son los requisitos y por supuesto todo emana del mismo pueblo, porque es una tradición que organiza un comité de vecinos del pueblo de Iztapalapa, que allá en el año de 1833 hubo una epidemia de cólera. Bueno, allá en el siglo XIX, en el año de 1833, se soltó una epidemia de cólera y cuentan las crónicas que murió muchísima gente. Entonces los habitantes de Iztapalapa pidieron a Jesucristo que evitara ya el cólera. Y sí, de pronto desapareció la epidemia. Y ya para el año de 1843 comienzan en agradecimiento, porque ya no había cólera, a representar la pasión de Cristo. Es decir, esta representación que el Viernes Santo se llevará a cabo y que ahora estamos viendo los preparativos, tiene 174 años de estarse representando por los habitantes originarios de Iztapalapa. Y bueno, aquí sobre la calle de Ayuntamiento, esquina con 16 de septiembre, encontramos otro preparativo, pero este ya está perfecto. Es donde se celebra la primera caída, según nos cuenta el relato bíblico, en donde Jesucristo sufre, recordemos, 3 caídas. En una de ellas, la Verónica, no confundir, tío Alberto, con la Magdalena, que era otro tipo de persona, le seca el sudor a Jesucristo y ya de ahí se encamina rumbo al Cerro de la Estrella, en donde en la representación es el equivalente al Monte Calvario, en donde se crucificará a Jesucristo. Hacia allá vamos, tío Alberto. No hay que ir, ¿cómo de que no vámonos? Mire, ¿ya vio, tío Alberto? Qué bonita vista tiene de Iztapalapa, la central de abastos y todo lo que es el oriente de la Ciudad de México, vista desde el Cerro de la Estrella. Es que está cañón. Imagínense ahora el personaje que representa a Jesucristo con la cruz. Está pesado desde allá, Jardín Cuitláhuac hasta acá, sí que se cansa uno. Y bueno, ya están ahí preparando, regando la parte donde están las 3 cruces de los que van a crucificar el Viernes Santo. Ahora sí, como dicen, tradición de hace 174 años en el viejo pueblo de Iztapalapa. Échenle un ojito allá y ojitos pajaritos, pero qué bonito es ver las tradiciones que transcurren los años y se representan por el amor de la gente. Ahí nos vemos, Alberto. Yo voy a comer aquí bien sabroso.